Vamos a continuar entonces con Alfredo Romero, vamos a retomar la conversación que teníamos con él. Él es abogado y parte de la organización no gubernamental llamada Foro Penal Venezolano. Él está vía Skype. Su organización ha denunciado, como dije anteriormente, torturas y abuso sexual por parte de estudiantes. ¿Me escucha, señor Alfredo? Sí, la escucho perfectamente. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes están en este momento detenidos? Y bueno, usted me contaba que se sabe de esto porque ellos mismos han puesto la denuncia. Yo me pregunto si ellos no tienen temor, estuvieron detenidos, denuncian, torturas, salen, pero hay otros que continúan. Entonces, ¿no tienen temor de que los que todavía están puedan sufrir represalias? ¿O? Sí, fíjate, pues los que han denunciado realmente directamente son dos de ellos, ¿no? Recuerde que hay dos, y la respuesta a la primera pregunta es que hay 200, al día de hoy hemos reportado 214 detenciones, solamente aquellas atendidas por el Foro Penal Venezolano con el grupo de abogados. El Foro Penal Venezolano, yo soy el director nacional, pero como decía, hay coordinadores en los diferentes estados del país que atienden gratuitamente a los estudiantes detenidos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que vivir en este país donde sistemáticamente se ha venido produciendo este esquema de detenciones arbitrarias, de arremetida, de intimidación contra las manifestaciones, y evidentemente los estudiantes, tomando en cuenta la gravedad de esto, han salido a denunciar lo que ha venido pasando, no tanto por el hecho de denunciar lo que les pasó a ellos, que es importante sabiendo que el sistema de justicia no funciona, porque saben que el sistema de justicia no va a reaccionar, porque nunca lo ha hecho en beneficio de ellos, pero para detener lo que es las agresiones que se pudiesen producir contra otros estudiantes. Si no se denuncia, y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, si no se denuncia a estos funcionarios que abusan dentro de los centros de detención, pues esto no va a parar. Y te digo, no ha ocurrido, que esto es importante, no es algo que ocurre en todos los centros de detención ni en todos los cuerpos de seguridad. Ha ocurrido en algunos específicos, contando el día de hoy los que han realmente declarado ante nosotros o ante los propios tribunales, contando aproximadamente verificados 18 casos. Ahora, evidentemente, y este es un tema muy complicado cuando se trata de derechos humanos, porque los derechos humanos son los que violan los derechos humanos son los estados, es decir, los gobiernos, las estructuras gubernamentales, a las personas que están detenidas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú intentas movilizar al sistema de justicia, que es precisamente el que es cómplice de la violación de los derechos humanos, no se moviliza para investigar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer exámenes privados, médicos privados, cuando no se movilizan los exámenes legales o exámenes forenses. Así lo hemos hecho, hemos tomado las fotografías requeridas y evidentemente las declaraciones de estos muchachos que han venido siendo agredidos. Pero otra cosa para culminar es que no es la primera vez que sucede, por ejemplo, en el mismo destacamento de una zona, de una ciudad que es Valencia, en el estado de Carabobo. No es la primera vez que sucede, ya ha sido sistemático y ha venido siendo denunciado por nosotros, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Bien, señor Alfredo, ¿van a buscar ustedes ayuda internacional sobre este tema? Sí, ya lo hemos hecho. Es decir, nosotros estamos en contacto, particularmente en mi caso, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Hay que entender, cuando uno vive acá en Venezuela, y sobre todo en mi caso, como activista de derechos humanos, como abogado, que el sistema de justicia criminal en Venezuela, es decir, el sistema de los tribunales que juzgan, que condenan, y la fiscalía que acusa a los supuestos delincuentes, que en este caso son tomados los manifestantes como delincuentes, está absolutamente controlado por el Ejecutivo Nacional. Es decir, aquí un juez no toma una decisión, ni un fiscal, si no recibe una llamada o hace una llamada para consultar qué decisión tomar en relación con los estudiantes. Y fíjense lo que pasa. De los 214 detenciones, en virtud de la protesta que ha existido en calle y en virtud de la presión política que ha existido en la calle, solamente han quedado detenidos, es decir, privados de libertad 20 de esas personas. Todos los demás han salido libres, pero con medidas de restricción. Y fíjense las medidas de restricción, las cuales han sido sometidas, cosas totalmente inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Además de las medidas de presentación ante tribunales, además de las medidas de salida, por ejemplo, de determinadas zonas geográficas del país, son medidas de prohibición de protestar, de prohibición de manifestar, que no tienen ninguna relación con el supuesto delito cometido, que no es más
que el manifestar en sí, y delitos que le han incorporado a los efectos de crear la imagen o la impresión de que los que están en las calles son delincuentes. Bien, muchas gracias entonces por toda esta explicación, por darnos esta información. Nosotros definitivamente vamos a estar pendientes de lo que ocurra mañana con la marcha convocada por el líder opositor Leopoldo López, pero también por el gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted.